Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. También seguirnos en nuestras redes sociales para compartir y llegar a más personas. A continuación, la historia de San Francisco de Asís. En italiano, San Francesco de Assisi, nacido Giovanni di Pietro Bernardone, Asís, 1181-1182 Ibidem, 3 de octubre de 1226, es un santo umbro, italiano, diácono, también conocido como el Padre Francisco y fundador de la Orden Franciscana, de una segunda orden conocida como Hermanas Clarisas y una tercera conocida como Tercera Orden Seglar, todas surgidas bajo la autoridad de la Iglesia Católica en la Edad Media. Destaca como una de las grandes figuras de la espiritualidad en la historia de la cristiandad. De ser hijo de un rico comerciante de la ciudad en su juventud, pasó a vivir bajo la más estricta pobreza y observancia de los evangelios. En Egipto, intentó infructuosamente la conversión de los musulmanes al cristianismo. Su vida religiosa fue austera y simple, por lo que animaba a sus seguidores a hacerlo de igual manera. Tal forma de vivir no fue aceptada por algunos de los nuevos miembros de la orden mientras ésta crecía. Aún así, Francisco no fue reticente a una reorganización. Es el primer caso conocido en la historia de estigmatizaciones visibles y externas. Fue canonizado por la Iglesia Católica en 1228, y su festividad se celebra el 4 de octubre. En italiano es conocido también como Ai el poverello de Assisi, es decir, el pobrecillo de Asís. Sus fiestas se asocian con el fin de la estación lluviosa, un fenómeno denominado cordonazo de San Francisco. Contexto histórico. En el siglo XII hubo cambios fundamentales en la sociedad de la época, el comienzo de las cruzadas y el incremento demográfico, entre otros motivos, influyeron en el incremento del comercio y el desarrollo de las ciudades. La economía seguía teniendo su base fundamental en el campo dominado por el modo de producción feudal, pero los excedentes de su producción se canalizaban con mayor dinamismo que en la Alta Edad Media. Aunque todavía no se estaba produciendo una clara transición del feudalismo al capitalismo y los estamentos privilegiados, nobleza y clero, seguían siendo los dominantes, como lo fueron hasta la edad contemporánea, los burgueses, artesanos, mercaderes, profesionales liberales y hombres de negocios, comenzaban a tener posibilidades de ascenso social, y el comercio y la banca crecían dominados por el constante afán de lucro. La Iglesia Católica, protagonista de ese tiempo, también se vio influida por la nueva riqueza. No eran pocas las críticas a algunos de sus ministros que se preocupaban más por el crecimiento patrimonial y sus relaciones políticas de conveniencia. Debido a ello, diversos movimientos religiosos surgieron en rechazo a la creciente opulencia de la jerarquía eclesiástica en esa época, o se dedicaron a vivir más de acuerdo con los postulados de una vida pobre y evangélica. Algunos de ellos medraron afuera de la institución y vivieron a su manera. Tales movimientos fueron condenados hasta el punto de considerarlos herejes, como el caso de los cátaros que predicaban entre otras cosas el rechazo al mundo material, a los sacramentos, a las imágenes y a la cruz. En cambio, otras organizaciones, como las creadas por San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, nacieron bajo sumisión a la autoridad católica y sus miembros fueron conocidos con el nombre genérico de monjes mendicantes. Este movimiento extremó la práctica del voto de pobreza, sus miembros ya no vivían del trabajo de las tierras como el cister reformado por San Bernardo de Claraval, sino que renunciaban incluso a poseer bienes propios. Así, las órdenes mendicantes terminaron por desempeñar un papel de primer orden en la vida de la Iglesia, al lograr que la mayoría de los católicos se alejase de la búsqueda de la opulencia, algo que tornaría en el siglo XIV. Infancia y juventud. Francisco de Asís nació bajo el nombre de Giovanni. Fue hijo de Pietro Bernardone dei Moriconi y la noble provenzal Johanna Pica de Bourlemont. Tuvo al menos un hermano más,
de nombre Angelo U-1718. Su padre era un próspero comerciante de telas que formaba parte de la burguesía de Asís y que viajaba constantemente a Francia a las ferias locales. Entre algunas versiones, fue la afición a esta tierra por lo que su padre lo apodó después como Francesco o el Francesito. También es probable que el pequeño fuera conocido más adelante de este modo por su afición a la lengua francesa y los cantos de los trovadores. Francisco recibió la educación regular de la época, en la que aprendió latín. De joven se caracterizó por su vida despreocupada, no tenía reparos en hacer gastos cuando andaba en compañía de sus amigos, en sus correrías periódicas, ni en dar pródigas limosnas. Como cualquier hijo de un potentado tenía ambiciones de ser exitoso. En sus años juveniles la ciudad ya estaba envuelta en conflictos para reclamar su autonomía del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1197 lograron quitarse la autoridad germánica, pero desde 1201 se enfrascaron en otra guerra contra Perulle, apoyada por los nobles desterrados de Asís. En la batalla de Ponte San Giovanni, en noviembre de 1202, Francisco fue hecho prisionero y estuvo cautivo por lo menos un año. Desde 1198 el pontificado se hallaba en conflicto con el imperio, y Francisco formó parte del ejército papal bajo las órdenes de Gualterio de Brienne contra los germanos. De acuerdo con los relatos, fue en un viaje a Epulje 1205 mientras marchaba a pelear, cuando durante la noche escuchó una voz que le recomendaba regresar a Asís. Así lo hizo y volvió ante la sorpresa de quienes lo vieron, siempre jovial pero envuelto ahora en meditaciones solitarias. Empezó a mostrar una conducta de desapego a lo terrenal. Un día en que se mostró en un estado de quietud y paz, sus amigos le preguntaron si estaba pensando en casarse, a lo que él respondió: estáis en lo correcto, pienso casarme, y la mujer con la que pienso comprometerme es tan noble, tan rica, tan buena, que ninguno de vosotros visteis otra igual. Hasta ese momento todavía no sabía él mismo exactamente el camino que había de tomar de ahí en adelante. Fue después de reflexiones y oraciones que supo que la dama a quien se refería era la pobreza. Francisco ante las autoridades eclesiales. Su padre lo reprendió severamente, tanto que lo encadenó y lo encerró en un calabozo. Al ausentarse el airado padre por los negocios, la madre lo liberó de las cadenas. Cuando regresó, fue ella quien recibió las reprimendas del señor de la casa, y fue otra vez en búsqueda del muchacho a San Damián, pero Francisco se plantó con calma y le reafirmó que enfrentaría cualquier cosa por amor a Cristo. Pietro Bernardone, más preocupado por lo perdido de su patrimonio, acudió a las autoridades civiles a forzarlo a presentarse, pero el joven rehusó hacerlo con el argumento de no pertenecer ya a la jurisdicción civil, por lo que las autoridades dejaron el caso en manos de la Iglesia. Francisco se sometió al llamado de la autoridad eclesial. Ante el requerimiento de devolver el dinero frente a su padre y al obispo de Asís, de nombre Guido, no solo lo hizo, sino que se despojó de todas sus vestimentas ante los jueces, proclamando a Dios desde ese momento como su verdadero padre. Ante esto, el obispo lo abrazó y le envolvió con su manto. Comienzos de la orden. No se sabe con certeza cuántas iglesias en ruinas o deterioradas reconstruyó, entre ellas, a la que más estima tenía era la capilla de la Porciúncula, la partecita, llamada así porque estaba junto a una construcción mayor. Allí fue donde recibió la revelación definitiva de su misión, probablemente el 24 de febrero de 1208 cuando escuchó estas palabras del Evangelio: no lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Así, cambió su afán de reconstruir las iglesias por la vida austera y la prédica del Evangelio. Después de someterse a las burlas de quienes lo veían vestido casi de trapos, ahora su mensaje era escuchado con atención, y al contrario de otros grupos reformadores de la época, el suyo no era un mensaje de descalificaciones ni anatemas. En unos meses sus discípulos eran 11, Bernardo di Quintavalle, Pedro Catani, Gil,
Morico, Bárbaro, Sabatino, Bernardo Vigilante, Juan de San Constanzo, Angelo Tancredo, Felipe y Giovanni de la Capella. Bajo la pobreza que Francisco predicaba y pedía, los frailes hacían sus labores diarias atendiendo leprosos, empleándose en faenas humildes para los monasterios y casas particulares, y trabajando para granjeros. Pero las necesidades cotidianas hacían la colecta de limosna inevitable, labor que Francisco alentaba con alegría por haber elegido el camino de la pobreza. Comenzó también la expansión del mensaje evangélico, y para ello los estimuló a viajar de dos en dos. Audiencia ante el Papa para la aprobación de la regla. Hacia abril o mayo de 1209, Francisco se decidió a presentarse ante el Papa Inocencio III, para que le aprobara la primera regla de la orden. Con ese fin, él y sus acompañantes emprendieron el viaje a Roma. Fue bajo la intervención del obispo Guido de Asís como pudo tener audiencia con el Papa. Este y ciertos cardenales objetaban el programa franciscano por el peligro de crear otra organización nueva, debido a los movimientos anticlericales de la época y a la falta de una mínima base material de la orden, pero bajo la influencia del cardenal Juan de San Pablo y su apoyo, Francisco pudo tener una nueva audiencia para que se considerara la aprobación de su hermandad de pobres. El Papa por fin aprobó la regla verbalmente, al convencerse de que la ayuda de un hombre como Francisco reforzaría la imagen de la Iglesia con su prédica y su práctica del Evangelio. No se conoce el contenido de esta primera regla. Fue por esta época, 6 años después de su conversión según Selenou, cuando fundó, junto a Clara de Asís, la llamada Segunda Orden. Ribotorto. Camino de vuelta a Asís, él y sus acompañantes se ubicaron en un lugar llamado Ribotorto, donde consolidaron sus principios de vivir en la pobreza, conviviendo entre los campesinos locales y atendiendo a leprosos. Desde entonces se hacían llamar a sí mismos hermanos menores o frailes menores. El nombre fundacional de la congregación es Ordo Fratrum Minorum, abreviado OFM. Después de la estadía en Ribotorto, buscó una sede para su orden. Para ello pidió la ayuda del obispo Guido, pero no consiguió respuesta favorable. Fue un abad benedictino del Monte Subasio quien le ofreció la capilla de la Porciúncula y un terreno adyacente, propiamente la partecita, la porcioncita. Francisco aceptó, pero no como un regalo, sino que pagaba como renta canastas con peces. Crecimiento y expansión. Dentro del ánimo de la época de los viajes hacia el este, hizo un intento de ir a Siria para la expansión del Evangelio en la tierra de los llamados infieles. Esto sucedió probablemente a finales del año 1212 y nuevamente 2 años más tarde. Ambas empresas se frustraron. Antes de 1215 el número de frailes se había incrementado, no solo en Italia sino en el sur de Francia y en los reinos de España. Viajaban los franciscanos de dos en dos y convivían con la gente común, además, establecían ermites en las afueras de las ciudades. Concilio de Letrán. Durante el Concilio de Letrán de 1215, la organización adquirió un fuerte estatus legal. En ese año se decretó que toda nueva orden debía adoptar la regla de San Benito o la de San Agustín. Para los frailes menores no hubo necesidad de esto, por haber sido aceptado 6 años antes, aunque de palabra y no oficialmente. En este concilio el Papa Inocencio III tomó la letra tau como símbolo de conversión y señal de la cruz. 38 de ahí en adelante el poverello fue devoto de este símbolo. En esa época, el cardenal Ugolino les ofreció a él y a Domingo de Guzmán la posibilidad de formar cardenales de las filas de sus órdenes. Francisco, según las crónicas de Tomás de Selenou, acorde con sus principios respondió: Eminencia, mis hermanos son llamados frailes menores, y ellos no intentan convertirse en mayores. Su vocación les enseña a permanecer siempre en condición humilde. Mantenedlos así, aun en contra de su voluntad, si vuestra eminencia los considera útiles para la Iglesia. Y nunca, os lo ruego,
les permitáis convertirse en prelados. Indulgencia en la porciúncula. Bajo el pontificado de Honorio III en 1216, se promovió la indulgencia plenaria a favor de todo aquel que visitara la iglesia de Santa María de los Ángeles de Porciúncula. Obtuvo Francisco esa gracia del Papa para que la peregrinación se realizara una vez al año, pero bajo fuerte oposición, puesto que pocos lugares podían disfrutar de tan alto privilegio. Desde el año 1217 organizó capítulos en el que los frailes menores se reunían para intercambiar experiencias, para la organización apropiada de los territorios en que los frailes se habían dispersado, organizó también provincias de evangelización. Viaje a Oriente. Hacia el capítulo de 1219, la orden tuvo sus primeras disensiones respecto de las normas de pobreza dictadas por Francisco. Algunos persuadieron al cardenal Ugolino para que hablara con él, a fin de que la orden fuera dirigida por hermanos, más sabios, y de acuerdo con reglas como la de San Benito, a lo que el poverello se opuso recalcando la forma de vida de humildad y simplicidad. La innovación que brotó de este encuentro fue la organización de misiones a las llamadas tierras paganas. En 1219 se embarcó hacia el oriente, pasando por Chipre, San Juan de Acre y Damieta en el delta del Nilo, donde los cruzados estaban bajo la orden del duque Leopoldo I de Austria. Allí, Francisco los previno de que había sido alertado por Dios de que no realizaran ningún ataque. Ante sus palabras, los soldados se burlaron de él. El resultado de la siguiente batalla fue un desastre para los cruzados. Continuó su estadía y el aprecio hacia su persona crecía. Incluso algunos caballeros abandonaron las armas para convertirse en frailes menores. Frente al sultán de Egipto. Tomó como misión la conversión de los musulmanes. Para ello se acompañó del hermano Illuminato para adentrarse en esas tierras. Al encontrarse con los primeros soldados sarracenos fue golpeado, pero inmediatamente pidió ser llevado ante el sultán de Egipto al-Malik al-Kamil. Según las crónicas de Buenaventura, el poverello, en su afán de convertirlo al cristianismo, invitó a los ministros religiosos musulmanes a entrar con él en una gran fogata, equivalente a una ordalía o prueba del fuego, para así demostrar qué religión era la verdadera. Los mulás rehuyeron la propuesta. Francisco ofreció entrar solo y retó al sultán a que, si salía ileso, se convertiría al cristianismo e incitaría a su pueblo a hacerlo. El príncipe rechazó también esa posibilidad. Al final, sus pretensiones se frustraron. En reconocimiento, el sultán de Egipto entregó a Francisco un cuerno de marfil finamente tallado que habría oficiado de pasaporte en tierras musulmanas y que se conserva en la Basílica de Asís. Tiempo después, Francisco obtuvo del sultán al-Muazzam de Damasco, hermano de al-Malik, permiso solo para visitar Siria y Tierra Santa. Crisis y reorganización. La orden, durante su ausencia, sufrió una crisis. Hubo disensiones, falta de organización y desacuerdos con la ruda vida diaria. El rumor sobre la muerte de Francisco en el Oriente dio pie a implantar reformas, entre ellas ciertas medidas disciplinarias, ayunos e incluso la institución de una casa de estudio en Bolonia. Muchos consideraron estos cambios contrarios a la idea original del fundador. Enterado de estos sucesos, Francisco fue ante el Papa Honorio III y le rogó que designara al cardenal Ugolino para reorganizar la orden. Las nuevas disposiciones tuvieron un nuevo ministro general, Elías Bombarone, y una nueva regla, la de 1221, regla novulada, que entre otros temas trató el año de noviciado, la prohibición del vagabundeo y de la desobediencia ante órdenes contrarias a los principios franciscanos. La Tercera Orden. Ante el incremento de las vocaciones y el peligro de inclusión de gente de dudosa vocación espiritual, nació la llamada Venerable Orden Tercera, para permitir a hombres y mujeres laicos vivir el Evangelio tras las huellas de Francisco. Obtuvo su estatus legal en 1221 también con la ayuda del cardenal Ugolino. Es en posteriores escritos como se rescata su contenido,
porque el original se perdió. Consistía de 13 capítulos en los que se reglamentaba la santificación personal de los terciarios, su vida social y la organización de la nueva fraternidad. Bajo influencia nuevamente de este cardenal, la orden reabrió el convento de Bolonia para el estudio, a pesar de la convicción de Francisco de la primacía de la oración y la prédica de los evangelios por sobre la educación forma. La regla definitiva. Bajo la insistencia de ministros de la orden, fue obligado a redactar una nueva regla, ya que ciertos opositores a la entonces vigente consideraban que le faltaba consistencia y definición, y que eso le impedía obtener una definitiva aprobación por parte de la Santa Sede. Nuevamente aceptó las exigencias. Para ello se retiró 2 veces a la ermita de Fonte Colombo cerca de Rieti, a redactar una definitiva regla bajo ayuno y oración. El 29 de noviembre de 1223, con otra participación del cardenal Ugolino, la regla tuvo su forma definitiva y fue aprobada por el Papa Honorio III. Nacida en Grecio. Terminada la labor de aprobación de la regla definitiva, Francisco decidió retornar a Umbría. Debido a la cercanía de la Navidad, a la que él tenía especial aprecio, quiso celebrarla de manera particular ese año de 1223, para ello convidó a un noble de la ciudad de Grecio, de nombre Juan, a festejar el nacimiento de Jesucristo en una loma rodeada de árboles y llena de cuevas de un terreno de su propiedad. Pretendió que la celebración se asemejara lo más posible a la Natividad de Jesús de Nazaret, y montó un pesebre con animales y heno. Pobladores y frailes de los alrededores acudieron a la misa en procesión. Allí el poverello asistió como diácono y predicó un sermón. Aunque no fue la primera celebración de este tipo, es considerada un importante acontecimiento religioso, una fiesta única. Asimismo, se considera que en esa celebración, San Francisco inventó los nacimientos o belenes, escenificaciones plásticas del nacimiento de Cristo. Los estigmas. Francisco asistió en junio de 1224 a lo que fue su último capítulo general de la orden. Hacia principios de agosto decidió hacer un viaje a un lugar aislado llamado Monte Albenie, a unos 160 kilómetros al norte de Asís. Escogió para este viaje a algunos de sus compañeros, León, Angelou, Illuminato, Rufino y Maceo, a quien el poverello puso al mando del grupo. Estando en la cima, fue visitado por el conde Orlando, quien llevaba provisiones a los hermanos. Francisco le pidió construirle una cabaña a manera de celda, donde después se aisló. La oración ocupó un lugar central en la vida de Francisco, para ello buscaba la vida eremítica, el silencio y soledad interior. Reforzaba sus plegarias postrándose, ayunando, e incluso, gesticulando. En ese lugar, Fray León fue testigo de los actos de su soledad, lamentos por el futuro de la orden y estados de éxtasis. Al saber que era espiado, decidió irse a un sitio más apartado en una saliente de montaña. En la fiesta de la Asunción Francisco decidió hacer un ayuno de 40 días. Por órdenes del poverello, Fray León lo visitaba 2 veces para llevarle pan y agua. Según los relatos que recogieron los testimonios de León, este fue testigo de la aproximación y alejamiento de una bola de fuego que bajaba del cielo. Por este prodigio, Francisco le comentó que algo grande estaría por ocurrir. Le hizo abrir 3 veces el misal para encontrar respuesta, y las 3 veces se abrió en la historia de la pasión de Jesús. Probablemente el 14 de septiembre de 1224, oró para recibir 2 gracias antes de morir, sentir la pasión de Jesús, y una enfermedad larga con una muerte dolorosa. Después de intensas oraciones, entonces en un trance profundo, según relato de San Buenaventura, supuestamente se le presentó un serafín rodeado por 6 alas angélicas, y le imprimió las señales de la crucifixión en las manos, los pies y el costado. Posteriormente, sus hermanos vieron los estigmas de Francisco, que él conservó por el resto de su vida. Sin embargo, se dice que Francisco, al igual que otros santos estigmatizados,
hizo todo lo posible para ocultarlos a la vista de los demás por considerarse indigno, no del dolor que sentía, sino de ser portador de las señales de la pasión de Cristo. 59 Por eso, fue desde entonces con las manos metidas entre las mangas del hábito, y con los pies cubiertos por medias y zapatos. Fallecimiento. Retornó a la Porciúncula acompañado solo por León. En su camino hubo muestras de veneración al estigmatizado, aparentemente su acompañante hacía saber a todos acerca del prodigio. Mientras tanto, su salud, que desde mucho tiempo antes nunca fue buena del todo, empeoraba, el sangrado de sus heridas lo hacía sufrir constantemente. En el verano de 1225 pasó un tiempo en San Damián bajo el cuidado de sus allegados. Fue durante esta temporada cuando compuso el Cántico de las Criaturas, que hizo también cantar a sus compañeros. Se encaminó luego a Rieti, rodeado del entusiasmo popular por tocarlo o arrancar algún pedacito del paupérrimo sayo que vestía, y se instaló en el palacio del obispo. Después se hospedó en Fonte Colombo, donde fue sometido a tratamiento médico, que incluyó cauterizar con un hierro ardiente la zona desde la oreja hasta la altura de la ceja de uno de sus ojos. Según los relatos, Francisco no sintió dolor al platicar con el fuego para que no lo dañara. Otro intento para ser tratado por renombrados médicos fue hecho en Siena, sin buen resultado. Deseó volver a la Porciúncula a pasar sus últimos días. Arribó a Asís y fue llevado al palacio del obispo y resguardado por hombres armados, puesto que la localidad estaba en estado de guerra. En su lecho escribió su testamento. En sus últimos momentos entonó nuevamente su cántico al hermano Sol, al que agregó un nuevo verso dedicado a la hermana Muerte, junto a Angelou y León. De acuerdo con su último deseo, fue encaminado a la Porciúncula, donde se estableció en una cabaña cercana a la capilla. Murió el 3 de octubre de 1226 a la edad de. Así relata San Buenaventura la verificación de las llagas de Francisco después de su muerte. Al emigrar de este mundo, el bienaventurado Francisco dejó impresas en su cuerpo las señales de la pasión de Cristo. Se veían en aquellos dichosos miembros unos clavos de su misma carne, fabricados maravillosamente por el poder divino y tan connaturales a ella, que, si se les presionaba por una parte, al momento sobresalían por la otra, como si fueran nervios duros y de una sola pieza. Apareció también muy visible en su cuerpo la llaga del costado, semejante a la del costado herido del Salvador. El aspecto de los clavos era negro, parecido al hierro, mas la herida del costado era rojiza y formaba, por la contracción de la carne, una especie de círculo, presentándose a la vista como una rosa bellísima. El resto de su cuerpo, que antes, tanto por la enfermedad como por su modo natural de ser, era de color moreno, brillaba ahora con una blancura extraordinaria. Los miembros de su cuerpo se mostraban al tacto tan blandos y flexibles, que parecían haber vuelto a ser tiernos como los de la infancia. Tan pronto como se tuvo noticia del tránsito del bienaventurado padre y se divulgó la fama del milagro de la estigmatización, el pueblo en masa acudió enseguida al lugar para ver con sus propios ojos aquel portento, que disipara toda duda de sus mentes y colmara de gozo sus corazones afectados por el dolor. Muchos ciudadanos de Asís fueron admitidos para contemplar y besar las sagradas llagas. Uno de ellos, llamado Jerónimo, caballero culto y prudente además de famoso y célebre, como dudase de estas sagradas llagas, siendo incrédulo como Tomás, movió con mucho fervor y audacia los clavos y con sus propias manos tocó las manos, los pies y el costado del santo en presencia de los hermanos y de otros ciudadanos, y resultó que, a medida que iba palpando aquellas señales auténticas de las llagas de Cristo, amputaba de su corazón y del corazón de todos la más leve herida de duda. Por lo cual desde entonces se convirtió, entre otros, en un testigo cualificado de esta verdad conocida con tanta certeza, y la confirmó bajo juramento poniendo las manos sobre los libros sagrados. Oración y predica. Al no ser sacerdote, en vez de dar doctrina,
Practicaba una predicación exhortativa, esto es, incitaba a la conversión y a vivir una vida evangélica, predicaba también con el ejemplo, con su estilo de vida aliada a la pobreza. Su manera de predicar era por medio de laudes, o alabanzas, con el objetivo de llamar la atención de los hombres a honrar al Ser Supremo. Según Thomas Elenow, cuando, estando en público, se sentía de pronto afectado por visitas del Señor, para no estar ni entonces fuera de la celda hacía de su manto una celdilla. Siempre encontraba la manera de ocultarse a la mirada de los presentes, hasta el punto de orar entre muchos sin que lo advirtieran en la estrechez de la nave. Los invitamos a compartir los videos para llegar a más personas. Nos pueden encontrar en la página de Facebook, San Juan Bautista Ventas.